Nicole. Ufa, vaya que me avisaste ahorita. Entonces, los experimentos del éter que no... Uno de los experimentos de éter que yo recuerdo haber estudiado era el siguiente. Voy a dibujar la Tierra desde arriba, vista desde el polo norte. Voy a dibujar el casquete polar. Y digamos que, ¿cómo sería América? Vista desde arriba. Algo así, ¿no? A ver, aquí Europa, África y Asia. Algo así. Entonces, yo veo la Tierra desde arriba y me paro, digamos que estoy aquí en Guatemala, parado. Sí se ve ahí el muñequito, ¿no? ¿O no? No muy va. Ya voy a empezar a borrar y hacer dibujos. Casquete polar. Digamos que por aquí está América, Asia, Europa. Y aquí estoy parado en Guatemala. Voy a hacer ahora así. Vamos a ver si ahora se ve. Mejor, ¿verdad? Entonces, si estoy parado acá, viendo la Tierra desde el polo norte, la Tierra gira en esta dirección. Además, la Tierra sobre su eje, bueno, sobre su eje gira en esta dirección. Voy a poner aquí movimiento sobre el eje. Pero alrededor del Sol gira sobre su órbita, ¿verdad? Voy a poner órbita. Entonces, cuando yo vaya, digamos, si el pizarrón fuera el éter y estuviera fijo, así como está el pizarrón, y pongo mover la Tierra, así y para allá, entonces, cuando yo vaya en este punto, aquí, cuando esté parado aquí, cuando digamos Guatemala llegue a este lugar, yo voy a ir a una velocidad de 10, por decir algo, voy a inventar la velocidad. La velocidad va a ser de 10 con respecto al éter espacial, con respecto al pizarrón. Pero cuando vaya en este punto de acá, o sea, aquí llevo la velocidad de la Tierra sumada a la velocidad de la órbita. La velocidad sobre el eje sumada a la de la órbita. Pero cuando vaya de regreso en este punto, la velocidad del eje sobre el eje, de la rotación sobre el eje, se va a restar a la velocidad de la órbita. No sé si lo visualizan. Digamos, la velocidad debe ser un poco más lenta cuando voy aquí que cuando voy acá. Entonces, si la luz estaba moviendo a través del éter y la velocidad cuando yo voy aquí sobre el éter es más rápida que cuando voy acá, debería tener mediciones de la velocidad de la luz distintas acá que acá. El punto difícil era hacer un experimento que me lograra medir la velocidad de la luz, ¿no? O sea, no es sencillo hacer un experimento para medir la velocidad de la luz. Entonces, habían varias propuestas de experimentos para medir la velocidad de la luz aquí y aquí, que se llevaron a cabo. De hecho, o sea, las universidades sí, o sea, todo el mundo estaba preocupado en buscar cuál era el éter y cuál era la velocidad de la luz sobre el éter y cómo medirla. Entonces, sí patrocinaban experimentos para hacer mediciones del éter en los dos puntos distintos de la órbita. Y la conclusión era que la velocidad de la luz era exactamente la misma aquí que acá. Ese cambio en la velocidad jamás se notaba, no importa en qué lugar de la vuelta de la Tierra fuéramos. Entonces, digamos, experimentos de este tipo iban, o sea, no votaban la creencia de la existencia del éter, pero sí, digamos, impedían el avance en su búsqueda, porque no importaba qué experimento se hiciera, siempre resultaba que el éter no estaba allí. Voy a, eh, voy a regresar a la época, a un año específico que es 1896, 4 años antes de que Planck desarrollara la mecánica cuántica. En ese año tenía 16 años de edad Einstein, más o menos la edad que tienen ustedes. Y Einstein, cuando tenía 16, se formuló su primera pregunta importante, digamos, que era una pregunta extraña, digámoslo así. Y la pregunta era, ¿qué pasa si yo veo a un rayo de luz desde otro rayo de luz? O sea, si yo soy un rayo de luz y me voy moviendo a la velocidad de la luz,
y volteo a ver a la par y ahí a la par va otro rayo de luz, o sea, ¿cómo veo a ese rayo de luz? Debería haberlo detenido, ¿no? Digamos, si yo voy en un carro a 80 kilómetros por hora, a la par de mí, y a la par de mí en la carretera va otro carro a 80 kilómetros por hora y yo lo volteo a ver, yo lo veo siempre a la par mía, ¿no? Con respecto a mí, él no se está moviendo. Los dos vamos a la misma velocidad. La pregunta que se hacía Einstein era, ¿a qué velocidad debería ver yo un rayo de luz que vaya a la par mía si yo voy montado sobre otro rayo de luz, como que fuera caballo? Entonces, Chepe, ¿sí? nos estás tratando de hacer mal, o sea, hacernos sentir mal porque nosotros no nos preguntamos algo importante a los 16 años. Por supuesto. En cambio, yo tampoco. Ah, Bueno, nada. al menos ustedes tienen la ventaja que se lo pueden preguntar a los 20. Yo ya voy por 37 y sigo sin preguntarme nada más que qué voy a desayunar. ¿Y cuántas cucharadas de café son las ideales para 6 tazas? Si serán 5:30 o 7. O sea, esas son mis preguntas trascendentales del día. O sea, estoy más 7, jodido yo. siempre 7. 7, sí, ¿verdad? Sí, Sí, para que sea fuerte. o sea, yo estoy todavía más jodido que nadie aquí. Pero por eso es que uno lo acepta, así como, bueno, no soy Einstein, ¿verdad? solo, soy yo. Entonces, digamos, la respuesta la tuve dándole vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Y se la preguntaba a sus profesores y los profesores, o sea, imagínate tener a Einstein de alumno, ha de ser terrible eso, que te salga con preguntas así como, ¿cómo vería un rayo de luz si voy montado sobre otro rayo de luz? Digo, que, déjame dar mi clase, cállate. yo qué sé, ¿va? Entonces, el cuate sí se hacía ese tipo de preguntas, y digamos, esa pregunta fue una pregunta que no se le salió de la cabeza nunca, y esa pregunta en 1905, que es el año más productivo de la carrera de Einstein, es el año en el que él logró resolver esa pregunta. Y para resolver la pregunta, desarrolló la relatividad, que no es poca cosa, ¿verdad? Eh, Realmente, como les digo, la relatividad lo que implica es, son juegos con la velocidad de la luz, por así decir. Nace como un juego pensando en cosas sobre la velocidad de la luz y desemboca en reglas de la naturaleza, como por ejemplo, el tiempo no corre igual para cualquier persona. Si yo me estoy moviendo a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo se va a volver más lento, no solo para mi reloj, sino para mi organismo también. Esa es la razón por la cual alguien que viaja a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, su cuerpo envejece más lento, porque todo el tiempo en ese sector del universo, o no en ese sector, sino en esa, sí, o sea, digamos, imagínense una nave espacial, todo lo que vaya dentro de una nave espacial moviéndose a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, todo lo que esté dentro de esa nave se está moviendo, para todo lo que esté adentro, el tiempo está transcurriendo más lento. El espacio tampoco es una cosa constante, digamos, las distancias no se vuelven una cosa fija, sino que va a depender de a qué velocidad me mueva yo. El espacio se puede contraer si voy a altas velocidades o puede expandirse si yo le bajo a la velocidad. Entonces, esas implicaciones realmente no es que se las fumara también Einstein de la nada, sino que parten de una serie de ecuaciones que se llaman las transformaciones de Lorentz, que no me da tiempo de explicarlas en una clase, pero si tienen curiosidad, les voy a mandar un documento de este mismo libro del que les mandé lecturas, pero es un documento como de 25 páginas, este artículo, y habla sobre todas las bases matemáticas de la relatividad con dibujitos. Es genial, se los voy a enseñar. Entonces, esa Solo es rápido, Chepe. ¿Cómo? Entonces tú viajas a la velocidad de la luz, Yo, porque sí. como que nunca envejeces. Sí, cabal, digamos, eh, viajo a punto 99 de la velocidad de la luz, porque para viajar a la velocidad de la luz tendría que no tener masa, pero si no tengo masa, no puedo tomar café, ¿me entendés? Entonces, Ah, tuve Es que que estar bajarle en un una poquito, velocidad muy cercana a la luz. tuve que bajarle, le tuve que bajar un poquito a lo etéreo, ahí dije, bueno, voy a pasar de ser luz a convertirme en un humanito que viaja a punto 99 para poder tomar café, pues. Chepe, Dime. Chepe, eso del cuerpo etéreo es algo de antropología, ¿o no? Fíjate que la palabra es una palabra, ajá, Sofía, antroposofía. antroposofía, ajá. Entonces, sí, la palabra, digamos, etéreo, es más como, algo etéreo es algo, entiendo yo, pues, pero podría estar absolutamente equivocado. Tal vez sería mejor que se lo pregunten a Denise, qué piensa ella de lo etéreo. Pero para mí lo etéreo es algo que está ahí, en el ambiente, pero no es palpable, ni medible, ni...
saboreable ni nada. Entonces, supongo que por eso le llamaron éter, pero no confías en mi definición. Habría que preguntarle a alguien que sepa Sí. de letritas. Entonces, el libro es este. O sea, el artículo, perdón, del libro es este. Trae dibujitos de este tipo, así hechos a mano. Es genial. Con dibujitos hechos a lápiz y por todos lados hay muñequitos. Es bien divertido. Pepe. De este tipo. Entonces, ahí explica todas las bases de la relatividad y explica, no sé si explica esta parte histórica, creo que no, creo que esa no está en ese artículo, pero la verdad es que es muy interesante de leer, no es tan difícil de seguir la matemática, es matemática de secundaria, casi toda, pero sí es largo si me pongo a desarrollarlo acá. Entonces solo les voy a poner el nombre y busquen específicamente esto si quieren profundizar más. Se llama transformación de Lorentz. Entonces, una transformación de Lorentz es una transformación, o sea, digamos, ¿se recuerdan que alguna vez cuando hicimos lo del péndulo yo les dibujé un plano XYZ, donde estaba, Sí. donde estaba un tipo, vamos a ver cómo lo pongo aquí con los dedos, XYZ, aquí está Z, aquí está XYZ. Entonces, les dibujé ese plano y les dibujé un segundo. Y uno se movía con respecto al otro. No sé si recuerdan ese dibujo del bloque de décimo. Entonces, digamos, yo puedo dibujar el origen o el plano cartesiano XYZ y dibujar después la piedra que se está lanzando sobre ese plano XYZ cuando todo lo demás está estático. Digamos, el laboratorio o el salón donde estamos está estático. O puedo dibujar el plano XYZ pegado a la piedra y lo que se mueve es todo el plano con respecto a la piedra. Entonces, si yo estoy en el plano donde la piedra está fija en el origen, veo que todo el cuarto se mueve hacia el otro lado, ¿no? No sé si me cachan eso. Entonces, si yo quiero transformar mis coordenadas X, Y, Z de un plano al otro, lo que tengo que usar son transformaciones de Lorentz. Y las transformaciones de Lorentz se ponen tienen matices especiales que desembocan en cosas que son extrañas para la lógica, como esto de que el tiempo se contrae y el tiempo se dilata y el espacio se contrae, cuando yo utilizo las transformaciones de Lorentz para la velocidad de la luz. Y defino la velocidad de la luz como algo, como la barrera la barrera de la naturaleza que no puedo rebasar. O sea, no puedo ir más allá de la velocidad de la luz y no puedo alcanzar la velocidad de la luz a menos de que pierda toda mi masa. Entonces, jugando, ¿verdad? A lo Einstein, con las transformaciones de Lorentz, podemos llegar a los fundamentos de la relatividad, que es lo que hizo Einstein, y por eso le llamó relatividad, porque él decía, todas las leyes de la física son relativas al punto de vista desde el que las mire. Por ejemplo, la implicación esta del tren, no sé si leyeron la historia del tren. Por ejemplo, si yo hago esto aquí, así, pero lo hago al mismo tiempo para ustedes que están sentados ahí en su silla y estamos en este planeta que va lento. Pero si yo me muevo a velocidades cercanas a la de la luz, o sea, si alguien pasa corriendo casi a la velocidad de la luz aquí, o a una velocidad, digamos, al 80% de la velocidad de la luz, y ve que yo chasco los dedos, o chasqueo, no sé cómo se dice, chasqueo los dedos, él no va a ver que yo lo haga a la misma velocidad. O sea, no va a ver que yo hago esto. ¿Sí? No los va a ver al mismo tiempo. Entonces, las cosas simultáneas son simultáneas, depende de quién las esté viendo. Si el que pasa corriendo a casi la velocidad de la luz ve que yo hago esto simultáneamente, ustedes estarían viendo esto. Algo no simultáneo. Entonces, la simultaneidad no es algo universal, es algo que depende del observador. Entonces, el nombre sale de ahí. Depende del punto de vista, ¿no? Depende de la velocidad del observador. Depende de quién lo está observando y a qué velocidad se mueve ese observador. Entonces, lo de que es esto el problema del tren, ¿no? de Mr. Tompkins. Entonces, al final la relatividad era una cosa cuando la propuso Einstein muy extraña. ¿Se recuerdan que al inicio del bloque les recomendé ver una película? Y les dije al final del bloque les voy a hablar de esa película. Esa película que les recomendé ver al principio del bloque, no es que se me olvidara, ya nunca hablé de ella. Esa película, me gustaría que si no la vieron, que la vean ahora. Y si la vieron, que traten de recordarla y entenderla. El dilema era que en 1905 Einstein publicó sus teorías y no solo la teoría era revolucionaria y era nueva. Bueno, y una de las cosas que no les dije es que la teoría de Einstein no necesita el éter espacial.
No es necesario que exista el éter para que se mueva la luz. La luz puede viajar en el vacío. En el vacío. ¿Qué es el vacío? Ahí es donde empiezan las preguntas de aquel mi profesor borracho. ¿De qué es el vacío? Porque las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío. De hecho, viajan en el vacío a pesar de ser una onda. O sea, son una onda, pero si el espacio está vacío, no hay moléculas para perturbar, como las del éter que se inventaron, pues. Entonces la pregunta es cómo viaja una onda electromagnética. Ahí se las dejo para que se vuelvan locos con eso. ¿Cómo viaja una onda electromagnética si no hay un medio? Y la respuesta es, no lo necesita. Y Einstein fue el que demostró que no lo necesitaba con su teoría de la relatividad. ¿Cómo exactamente? Yo no lo entiendo, la verdad. ¿Para qué les hablo paja? Yo no entiendo cómo se propaga en el vacío una onda, o sea, del todo. No, sigue sin hacerme sentido. Pero el punto, digamos como para amarrar todo, ¿verdad? El punto aquí es, lo que pretendo con este bloque es que ustedes entiendan una cosa, no que entiendan exactamente cómo se comporta la luz, porque como verán, entender cómo se comporta la luz tiene Es muchos un quiebre de aspectos. cabeza. Es algo que nadie sabe. Ajá, nadie lo sabe con certeza y tiene muchas perspectivas. Digamos, yo puedo hablar desde el alma, cómo se comporta la luz, y hablar del caso de los ciegos, ¿no? ¿Cómo se comporta la luz? ¿Qué implica ver? ¿Qué es ver? ¿Cómo vemos? Todo es súper complicado de responder al final. Todo esto de la luz interior y la luz exterior, que a los científicos más científicos, lo voy a decir así, como la mara que estudia mate y física pura, les parece una estupidez, así como la luz del interior. Esas son muladas. Aquí solo lo que se pueda medir en el laboratorio. A mí me parece que sí. A mí me parece que todo lo que se pueda medir en el laboratorio es válido y todo lo que se pueda percibir desde el interior también es válido. Al final somos una máquina, o sea, comparar un detector de mecánica cuántica, que es una maquinaria especializada, o sea, si ponemos un detector de mecánica cuántica y un cerebro humano, por mucho el cerebro humano es más complejo y el organismo completo. Entonces, ¿por qué habría de ser inválida la percepción de un cerebro humano con respecto a un detector de mecánica cuántica, ¿no? Dime. Yo pienso, eso, o sea, ese detector de mecánica cuántica lo construyó un humano, usando sus manos y su cerebro, pues. Exacto. O sea, si eso nació del cerebro humano, ¿cómo va a ser más complejo que lo creó? Ajá, de hecho, las maquinarias, los mecanismos, le llamo yo, cualquier detector, telescopio, cualquier fumada que se invente el humano, siempre lo veo como una extensión del cerebro. Así como, bueno, mi cerebro la pensó, pero mi cerebro no puede medir específicamente solo esto. Entonces voy a hacer una extensión de mi cerebro para que mida esto, ¿verdad? Pero al final es una extensión de la maquinaria más compleja, que es el cerebro. Es solo un bracito que va a medir una cosa específica. Entonces para mí lo de la luz interior hace mucho sentido. La luz interior es todo este mecanismo complejo que somos nosotros mismos, que somos estúpidamente más complejos que una estrella, que una galaxia completa. O sea, una galaxia es un montón de polvo, estrellas, gas y energía, que está súper cool y súper complejo, lo que querrás, pero no es un organismo vivo. Una galaxia no está viva, no piensa, no siente, no llora. Entonces, somos mucho más complejos. Somos el mecanismo dentro ¿Qué sabes? Tal vez tú sos una galaxia y nosotros somos planetas. ¿verdad? Pero eso no se los voy a revelar. El cerebro No se en dio su este propio bloque. nombre, Change My Mind. Sino en el siguiente bloque de ciencia que reciban. Que no es ninguno, es el último. Ay, mira, yo creo que voy a optar por recibir tu bloque. Que sea con los de onceavo. Pero pueden perder 12, así lo vuelven a llevar. Lo que yo voy a tener más experiencia dándolo. Mira, Pues sí. No, gracias. Entonces ¿cómo al va a final, funcionar este portafolio, esta entrada? no tengo idea. Nick, Tienen que ayudarme con Explicando el éter, un cacho de la relatividad, la velocidad de la oh, luz. dice mi little shit. Mira, y si nos pones, yo propongo algo. Como Ajá. esto de la relatividad, o sea, es muy raro y como tú dijiste, o sea, es muy difícil de entender porque es como que cuesta que te quepa en la mente. ¿Por qué no te hacemos un dibujito o algo así? Que Waldorf. Sí, puede ser, ajá.
¿sí? Yo te voy a hacer mi entrada. Yo ando Dibujo. confesada la entrada desde hace rato, así que. Un dibujo basado en el tren de Mr. Tompkins, tal vez, o algo así, ¿verdad? Ahí. Ingéniensela. Yo me estoy poniendo un Voy a like escanear mi libro de Stephen Hawking. para calificar las entradas, porque al final, les voy a decir, a mí, con este bloque no me interesa que sepan de relatividad ni de mecánica cuántica, obviamente. No se puede, ¿verdad? Al mismo tiempo. Lo que pretendo es que entiendan una sola cosa. Y, o sea, la cosa más importante que quiero que entiendan, sobre todo porque este es el último bloque de ciencia, no sé si llevan biología o algo así después, pero eso no es ciencia. Así que me voy a Ana Isabel, así. Le va a doler ahí. Se va a enojar contigo. Mentira. Pues este es su último Ahorita año. le dio un ataque al corazón, pues. Así, Ana Isabel, donde quiera que esté. Truena. El punto importante que quiero que les quede antes de irse de su educación secundaria es el siguiente, que la ciencia no es todo eso que le venden a uno en la tele o en los colegios, que son un montón de ecuaciones y mate, y hay que ser una máquina para la matemática. De hecho, Einstein era malo, o sea, para ser científico era una persona mala para la matemática. Planck era el que le sacaba la tarea, porque él topaba con una cosa que se llaman ¿se recuerdan de los vectores en física? Flecha. Hay vectores donde cada uno de los elementos del vector, en vez de ser x, y, z, es otro vector. Y hay cuadrivectores que tienen x, y, z y el tiempo, que es como realmente se maneja en relatividad. En la vida real también. Estos se llaman tensores. O sea, un vector de vectores, por así decirlo. No es exactamente eso, pero en algunas aplicaciones son vectores de vectores. Se llaman tensores. Y Einstein era naturalmente malo para trabajar tensores. No podía con la mate y el pobre, entonces Planck lo ayudaba un chingo, le sacaba la mate. Entonces, al final, la ciencia no es específicamente ecuaciones, que es como la concepción que tenemos de la ciencia. La ciencia es lo que sí es el corazón de la ciencia son las preguntas. Eso es lo que la ciencia es, preguntas. Si se dan cuenta, ¿qué se hizo Planck? Una pregunta. ¿Qué se hizo Einstein? Una pregunta. ¿Qué se han hecho todos los grandes científicos cuando desarrollan teorías? Preguntas. O sea, preguntas que nacen por la curiosidad innata del humano. O sea, ahora, ¿qué es la felicidad? Sí, pues cualquier pregunta, ¿verdad? Es válida. Por ejemplo, ¿qué veo yo cuando me subo a un rayo de luz y a la par de mí va otro rayo de luz? ¿Cómo lo veo? Es una pregunta válida. Y la respuesta... Fíjate que ahí se debió de meter tus toneladas de Taco Bell para pensar, ¿cómo me vería yo en un rayo de luz, viendo un rayo de luz? Pero... Voy a comprar 3 toneladas de Taco Bell, ¿va? A ver si lo resuelvo. Voy a comprar la marca Taco Bell. Sí, sombra más. Sí, entonces al final la ciencia es eso, y la mate es el lenguaje a través del cual la ciencia resuelve las preguntas muchas veces, aunque no todas las veces, porque también la filosofía también es ciencia. Recuérdense que Descartes hizo sus postulados. ¿Se recuerdan aquella pregunta que les hacía en el bloque de Descartes de cómo sé lo que sé? Y la necedad de la pregunta. ¿Cómo sé lo que sé? ¿Cómo sé el tamaño del sol? O sea, ¿de dónde saco mis respuestas? ¿Verdad? Y siempre cuestionarme de cómo sé las cosas que sé. Y eso también es hacer ciencia. Son preguntas que nos llevan a hacer una ciencia de forma rigurosa. Entonces, al final, me gustaría que vean la película de Einstein y Eddington. ¿Se trabó? No. Sí, perdón. Me gustaría que vieran la película de Einstein y Eddington porque, digamos, como para relajar ya al final del curso. Al final, los grandes científicos como Einstein se han hecho buenas preguntas y cuando proponen sus respuestas, la reacción inmediata de la sociedad, de la comunidad científica, es decir, no, eso es un muladas. Madre. Sí, tu madre. Muy fumado. Que posiblemente sea la respuesta correcta, por lo general es tu madre, y es incorrecto, cuando algo sale así muy exótico, pero a veces no, ¿verdad? Como la teoría de la relatividad. El único que creó en Einstein en ese momento fue Eddington, que era el máster de la Real Academia de Ciencias de Inglaterra y director del Observatorio Real de Inglaterra. Y si hay un observatorio real, me imagino que hay un montón de observatorios irreales, ¿verdad? Han de ser como hechos de éter espacial. Entonces, él era director del Observatorio Real y él propuso, o sea, digamos, como algo que no les dije, ¿verdad? Algo que tenga mucha masa, como el Sol, tiene implicaciones también de relatividad. O sea, en la relatividad hay implicaciones con la masa. Si algo tiene mucha masa,
ese algo hace que el espacio-tiempo, que ya o sea, en el no se maneja el espacio y el tiempo por aparte, sino que el espacio y el tiempo es la misma cosa. O sea, si yo modifico el espacio, modifico el tiempo. Si modifico mi velocidad, voy a modificar el tiempo y eso va a modificar el espacio. Entonces, como todo está íntimamente ligado y todo es como flexible, digamos, puedo mover el espacio y el tiempo. Y, o sea, al mover una cosa voy a mover la otra. Cuando yo deformo el espacio-tiempo alrededor de un objeto con mucha masa, la velocidad de la luz cambia, las trayectorias de la luz cambian. Entonces, Einstein propuso que algo que debía estar detrás del Sol en determinado momento, o sea, que digamos que las cartas estelares, las más precisas, que eran las de la Academia Real de Inglaterra en ese momento, predecían que algo debería estar detrás del Sol, digamos la estrella Alfa Centauro esa no podría estar detrás del Sol, pero una de las estrellas del cinturón de Orión, por ejemplo, debería estar atrás del Sol. Si yo la veo, si yo pudiera oscurecer el Sol y ver si está ahí realmente, la estrella no estaría atrás del Sol, yo todavía la estaría viendo. Y eso es porque la luz puede viajar. Según Einstein, la luz puede viajar, digamos, acercarse a algo que tenga mucha masa, y es algo que tenga mucha masa deforma el espacio-tiempo y eso puede bordear, como cruzar el objeto con mucha masa y aparecer, o sea, esquivar así, como esquivar alrededor un objeto con mucha masa. Entonces, Eddington dijo, si eso es cierto, el día del eclipse de 1909, porque en 1909 iba a haber un eclipse, deberíamos ser capaces de ver las estrellas que deberían estar atrás del Sol, seguirlas viendo como que están a la par y no atrás del Sol. O sea, imagínense el Sol acá y la estrella acercándose, y después como frenándose y ocultarse detrás del Sol iba a costar un poco, porque la luz seguía viajando a través de esa curva de espacio-tiempo. Entonces, una de las formas de comprobar la teoría de la relatividad, dijo Eddington, sería yendo a África y viendo ese eclipse y viendo si lo que Einstein dice es cierto, ¿verdad? Y quien tenía capacidad para hacer una medición tan precisa era precisamente Eddington. Y la Real Academia o sea, el consejo, digamos, de la Real Academia le dijo, lo mandó al carajo, pues. Dijo, para empezar, somos ingleses, estamos en guerra con Alemania. Y estás probando teorías alemanas. Ajá, y querés probar la teoría de un alemán, ¿verdad? Así como andate a comer 3 carretadas de Taco Bell. Entonces, le costó un montón que le dieran el permiso, pero finalmente logró que le autorizaran el viaje. Fue hasta África, puso su telescopio y empezó a llover. Era una lluvia del berraco. Pero tuvo una pequeña ventana de oportunidad donde logró sacar algunas fotos, que las llevó medio mojadas de regreso a Inglaterra y las reveló. Y al revelar los negativos y hacer las mediciones, comprobó que Einstein tenía razón. Entonces, publica sus resultados y la mara se caga, así como que, pucha, que este alemán chiflado sí tenía razón, ¿verdad? O sea, era una prueba contundente para decir que la relatividad era una cosa cierta, por extraña que pareciera. Y al final, creo que los de la BBC hicieron esta película en honor a Eddington, porque Eddington es un personaje olvidado de la historia, pero que sí, digamos, fue el que le pegó el que levantó a Einstein. Ajá, le dio el empujón para que sus teorías las empezara a validar el mundo. Vos capaz te vas a volver famoso en un futuro. Tal vez, tal vez tratando de impulsar alguna de las ideas suyas. Chepe, solo una pregunta. Dime. Vas a falsificar la Wisseliana y vas a decir que tú la creaste. La Wissel. Sí, no, porque eso ya tiene copyright. Sorry. Maldición. Maldito internet, porque ahora todo se publica tan rápido. ¿Qué es esto, Chepe? ¿Qué es esto? Cuando el espacio y el tiempo se dilatan por la velocidad, se le conoce como dilatación espacio-temporal, ¿no? Sí, cabal. Entonces, tengo bien mi título. Les voy a mandar este documentillo que les digo de relatividad. Si tienen curiosidad, o sea, no es obligatorio que lo lean. O sea, tienen ahí para leerlo el resto de su vida. Lo voy a imprimir. Ya que no tienen nada que hacer en el sanitario, entren en el documento, imprímanlo, éntrenlo y léanlo, aunque sea de a poquitos. Es bien interesante, todas las implicaciones de la relatividad. Son bien coquetas y están explicadas con muñequitos ahí bien divertido. Entonces, pues, como dijo Sabri, la entrada, no sé cómo la van a hacer. Y la verdad es que ese problema se los voy a trasladar a ustedes. Ustedes miren cómo hacen la entrada. Voy a viajar sobre un rayo. Solo déjame ir por mi tonelada de Taco Bell. Voy a viajar sobre un rayo, lo escribo todo, lo grabo si querés. Después lo copy-pasteo en mi portafolio ya.
Fácil. No es Sí. tan complicado, la verdad. Podrías hacer una pregunta como, ¿cómo se sentiría inhalar un poco de Taco Bell si vos sos un poco de Taco Bell? ¿No? Pues fíjate que he soñado hacer lo de sentir el Taco Bell y de verdad que se siente bien feo en los sueños. ¿Qué verías si soy un Taco ¿Te Bell acuerdas y cuando- fumo Taco Bell? ¿Te acuerdas cuando inhalaste A la el madre. vaso? Adiós. A la madre. ¿Cómo era, Chepe? ¿Cómo era la pregunta de Einstein? Yo fui Si al voy baño y en ella si voy en un salió rayo de luz y toda- veo otro rayo de luz Voy a al lado inhalar mío, ¿a eso. qué velocidad va? ¿No? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo el rayo de luz a la par mía? Ujú. Y la respuesta a Sí. esa pregunta es, lo veo viajando a la velocidad de la luz. La diferencia entre ir en un carro a 80 kilómetros y ver a otro carro a 80 kilómetros por hora cuando ves a la par, es que ves que el carro no se mueve. Pero si vos vas a la velocidad de la luz y ves a la par tuya pasar un rayo a la velocidad de la luz, no lo ves estático, lo ves a la velocidad de la luz. Pero eso no implica que vaya a 2 veces la velocidad de la luz él. No es que él vaya al doble, sino que el espacio está cambiando para que él siga yendo a la velocidad de la luz, a pesar de que vos vas a la velocidad de la luz. O casi a la velocidad de la luz. Si vos vas a la velocidad de la luz, hay otras implicaciones extrañas también, como que el espacio se contrae completamente. Digamos, si vos fueras a la velocidad de la luz, podrías ver el universo de un vistazo. Ujú. Te podrías ver a ti mismo de espaldas. Y el tiempo estaría detenido completamente. O sea, en física se dice que los fotones, las unidades de luz, son atemporales. O sea, para la luz el tiempo no corre. Solo existe. Sí, pero no corre. Entonces, a la que fuma. si yo fuera a la velocidad de la luz, sería No joven. estaría quieto. Serías eterna. Mira, Chepe lleva como que 6.000 millones de años viviendo y sigue igualito. Cabal, sí. Somos atemporales. Los físicos somos atemporales. Nos movemos a velocidades relativistas. Pero cuando yo tengo una pregunta, o sea, si yo voy a la velocidad de la luz Ujú. y soy eterna, pero después de la nada, de un golpe, ¡piu!, paro de ir a esa velocidad y voy a lo que camina un humano, normalmente me muero, ¿no? Porque todo Toda ese tu tiempo masa que pasé sentiría a el la velocidad de la latigazo. luz, se pasan a años humanos y si en años luz, ¿me entendés? O sea, Sí, no recuperarías de golpe los años, sino que en ese momento seguiría tu organismo corriendo otra vez. Yo siento, Chepe, se que le pudiera, pegaría el momento. ¿Cómo? De que Sí, todavía- bueno, sí. Digamos, obviando esos detallitos del momentum y todo. Pues. De que Que te petaría vas a- en el momento que Te va a para. desmaterializarte. Cabal, eso en me el momento que muero. O parece. sea, dije, me muero porque, o sea, es de ir a lo más rápido que se puede, lento, pues. Sí, ¿ustedes se recuerdan o alguna vez leyeron el cuento de cumpleaños? ¿Les leyeron ese cuento de Sí. ¿cómo es Del la cancioncita? angelito que es del cielo a unos papás y ¿verdad? Ajá. Que baja y que les coge sus Ay, que papás. después cantan ding, dang, gloria, campanas, suena, ya, bla, 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 y todo eso, ¿verdad? Ajá. Sí. Que yo lo leí así como que, fuck, o sea, si el patojito el que van a hacer es luz, es atemporal, o sea, lo cual sí tendría sentido, o sea, sí es una teoría medio consistente al final la de Steiner, porque digo, bueno, si es luz es atemporal, si es atemporal pudo haber estado esperando la eternidad ahí a materializarse en un cuerpo físico. Al Pero ¿por qué materializarse en un cuentazo cuerpo le dio a la físico mamá, pues? y dejar de ser luz, entonces automáticamente tiene que empezar a envejecer porque el tiempo para él empieza a correr cuando deja de ser luz. El cuento tiene su gracia ahí desde la perspectiva de la física, ¿sí? Que yo lo modifiqué. Habíamos quedado en que el que íbamos a decir en secundaria era el que lo había modificado. Casi todo científicoide, ¿verdad? Así como que... ¿Qué ¿Y vamos cómo a es? escuchar? ajá, Léenoslo. va, se los voy a mandar, por ahí lo tengo apuntado, con Valerie lo hicimos. O sea, con Valerie, yo le escribí Dale a Valerie, ahorita, te quedan 3 minutos todavía, 2. a la madre, no sé dónde está. Imagínate, son documentos de la época valeriana del colegio. Por ahí está en Pero el tú, folder Chepe. hoja o algo. Sí, no Pues, creo vos, que Chepe. Adriana te haya escogido, la verdad, diría de grande, madre, qué papá tan loco el que escogí. Para mí que el problema de La cuando los madre. niños son luz es que como viajan a la velocidad de la luz, van tan rápido que no les da tiempo de escoger. Papás como, ¡pas! Caen y la verdad me tocó va, ni modo. Vos, Chepe, pero si el güiro era luz y luego ¿Qué dije? cae con la mamá, ¿qué cuentazo debe ser? O sea, ponételo a pensar, no cuentas.
Pero recuerda que la luz no tiene masa, así que no hay momentum. No hay masa por velocidad, no hay. Bueno, No, sí. Porque el cuerpito se formó en el vientre de su mamá, es el alma el que va eligiendo, así como... No, y fíjate que Entonces, quién sabe, tal vez el alma sí tiene más. sí quiero modificar el cuento ese, así bien, bien coqueto. O sea, retomarlo, porque modificamos la primera parte con Valerie y no terminamos, por eso nunca lo aplicamos. ¿Quieres poner bien Waldorf? Quiero terminar, que Valerie me lo revise y decirlo con mis alumnos, así como... Y cantarles todo, aunque se sientan ridículos, así como... Ding, dang, dang, y hacerle la rueda y todo, pero darle full ciencia. Pero no sé si Ruth está en ese... Science Era los bitch. cumpleaños, la verdad. Era alegre, ¿verdad? Yo ya cumplí mi último cumpleaños, Waldorf. Uy, todavía me queda uno. El viejo horror. Yo no, o sea, yo no celebré el mío. Cuando regresemos vamos a hacer... Yo no voy pero a con poder el celebrar regalos. el mío. Hay que celebrar Cuando todos los regresemos cumpleaños. vamos a que celebrar, nadie ajá. Cuando va a regresemos poder vamos a celebrar celebrar nada todos los este cumpleaños juntos. Sí. Sí, vamos a ver. Hola, vamos a hacer un super cumpleaños. Solo Bueno, falta la cuarentena, se esparce. Mire, es que se va a cortar tu título. Sí, cabal, quedan 40 segundos y son las 9:59 para que mires. No soy puntual para empezar la clase, pero sí para terminarla. A la Yo estoy cerca de terminar tu entrada, Chepo. Puro. Es lo importante. cabal. No te preocupes, yo nunca llego temprano al colegio, pero salgo así. Ah, sí, fijo. Nunca empezamos temprano. Puchi, que ahí está. Va, está bueno, chicos. Güey, voy a levantar estos videos a YouTube si quieren volver a ver ahí algo. Y los invito a que hagan, se fumen cualquier tipo de entrada. Que la fuerza les Ojalá te haya